Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de las jornadas Actualízate, abriendo puertas, las oposiciones en el ámbito de la gestión de la información y la documentación. Esta mesa tiene como tema nuevas necesidades, roles y criterios de selección. Y me acompañan, pues de derecha a izquierda, María del Rosario Martínez Cañabate Burgos. Ella es directora de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados. A mi derecha más inmediata, Isabel Domínguez Aroca, subdirectora de Coordinación y Logística de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. Y aquí a mi lado, a la izquierda, Elisa Vilés Betegón, presidenta de la Asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública. Cada una de ellas, como habéis oído por la presentación, pertenece a administraciones distintas, en las que las oposiciones también son diferentes. Entonces, en un primer momento, me gustaría que explicarais cómo es actualmente la selección de personal y los procedimientos de las instituciones donde cada una de ellas ejercen su trabajo. Les voy a dar la palabra porque la idea es que vayan interviniendo pues al hilo del momento en que ellas quieran hacer. Tenéis la palabra. Hola, buenos días. Aunque me han presentado como Rosario, creo que si me llamáis por ese nombre no voy a contestar. Así que si queréis que os conteste, me llamáis Maruca. Es mucho más fácil. Maruca con C, no Maruja. Entonces, yo soy archivera bibliotecaria de las Cortes Generales. Como podéis suponer, las Cortes Generales es una institución muy especializada. Es el poder legislativo del Estado español. Está formada por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Solamente hay un cuerpo que sirve, digamos, tanto a documentos, libros, información o datos. Por lo tanto, la oposición de archivero bibliotecario de las Cortes Generales podemos decir que es una oposición generalista de entrada, porque no se oposita a un puesto determinado. Una vez que se ha superado la oposición, puedes trabajar tanto en biblioteca como en documentación, como en archivo, como en gestión electrónica de documentos, con lo que estáis viendo que la panoplia de trabajos y posibilidades que hay y de especializarte una vez que has entrado es muy importante. La oposición, no os asustéis, consta de 4 ejercicios. Un primer ejercicio que son, digamos, historia jurídico-política y materias jurídicas, es decir, derecho de las instituciones fundamentalmente. Es un examen escrito. Un segundo ejercicio que es oral, que sería de archivística, biblioteconomía, documentación y automatización, transparencia, administración. Un tercer ejercicio práctico y un cuarto ejercicio de idiomas. Como veis, con lo que se habla en la primera mesa, es una oposición vamos a decir, tradicional. No podemos decir que tengamos un tipo test. ¿Es memorística? Pues sí, tienes que saber cuándo se sanciona la Constitución de 1812, pues si no lo sabes. Pero en fin, yo de todas formas, con lo que se ha hablado antes de los exámenes tipo test, no tengo tan claro que los exámenes tipo test no sean memorísticos, porque lo veo muchísimo más complicado decir en qué fecha se sanciona una Constitución o en qué fecha fueron unas elecciones. A la hora de redactar, si conoces la materia, puede ser, digamos, algo más amigable. El tema de los temas específicos, estando en la Facultad de Ciencias de la Información y Documentación, pues comprenderéis que son unos temas que para vosotros pueden ser mucho más asequibles por un tema de terminología, de vocabulario, de ser capaces de explicar una gestión de documento electrónico o de un catálogo o no se me ocurre otro, un tema de una gestión de un archivo fotográfico, porque es una cosa que, como antes decía una otra compañera, sois esponjas y lo que habéis, se supone que os habéis tenido que empapar de todos esos conocimientos a lo largo de la carrera.
El ejercicio práctico, pues también se decía que si se hace oficio en el Congreso y en el Senado, tenemos unas becas de formación en las que procuramos que tengáis ese doble aspecto. Por un lado, aprender a trabajar y el oficio de lo que puede ser trabajar con documentación parlamentaria o en la biblioteca. Y por otro lado, procuramos daros los conocimientos específicos del tema del Parlamento. Yo, por ejemplo, con la última promoción que tenemos, que justo entraron en el mes de julio, me dedico a bombardearles con el tema de hoy ha sido la sesión de investidura, qué significa la sesión de investidura, cómo se ha votado, por qué se utiliza ese tipo de votación, que al final esos conocimientos, digamos, de derecho parlamentario vayan calando. Es un lenguaje muy específico, pero bueno, una vez que estás allí dentro, el saber lo que es un diputado o un grupo parlamentario o un senador, lo sabes, porque los tienes aquí y son los usuarios que vas a tener y los que te piden cosas. Entonces, bueno, todos mis compañeros y yo, si alguien está interesado, estamos para ayudaros. Y luego también se ha dicho antes que lucháis contra vosotros mismos. Las últimas oposiciones de Cortes se convocaban 6 plazas, en las 2 últimas se han quedado 4 plazas vacantes. Entonces, esa proporción que en la oposición de auxiliares, pues no sé si decían que eran miles para esa oposición, pues aquí en el primer ejercicio estáis en plaza. Y una vez que estéis en plaza, ya si apruebas o suspendes, eres tú mismo y tus conocimientos. No sé si me he enrollado demasiado, pero bueno, y no me habéis interrumpido. Hola, buenos días. Yo soy Maribel, también como Maruca. Yo me llamo Maribel, aunque pone siempre María Isabel, y pertenezco a la subdirectora de Coordinación y Logística en la Universidad de Alcalá, en la biblioteca. Entonces, las bibliotecas universitarias a la cual pertenezco son completamente diferentes a los archivos y además cada biblioteca universitaria también es distinta. Antes estaba coordinando en la mesa Antonio, que pertenece a la Complutense de Madrid, y él también puede decir por experiencia que todas las bibliotecas somos distintas, incluso a la hora de sacar las plazas a oposición. Yo, desde mi experiencia personal, realmente solamente, como además saqué la oposición por la Universidad de Zaragoza de manera libre, y sigue además siendo el examen tradicional, y siguen igual los temas, tener que cantar los temas, la catalogación, el examen de idiomas, esto permanece. Pero a partir de que ya entré y conseguí, porque sí que está la dificultad, que se ha comentado un poco, de poderse mover en administraciones. Si es una administración pública es más fácil, pero si ya estás en una universitaria, yo me moví por una comisión de servicios, o sea que sepáis que se puede hacer, porque a veces hay convenios entre las universidades y se consigue, pero no es tan fácil. A mí me costó 11 meses, que tampoco fue mucho, pero fueron 11 meses de ir y venir, porque mi familia la tenía aquí y en cambio estaba en Zaragoza. Pero se puede hacer y de hecho existen. Entonces, no ha cambiado mucho, pero a partir de entonces todo ha sido concurso-oposición. Entonces, ¿qué es lo que se hace usualmente? Y lo puede corroborar también si hay alguien más de bibliotecas universitarias. Los concursos-oposición. Es el sistema más utilizado. No quiere decir que no haya libre. Claro que existen oposiciones libres, pero, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá no hace ya tantísimos años que casi no lo recuerdo que no salen oposiciones libres. Casi todas son concurso-oposición. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, para muchos, sobre todo para los que son responsables de biblioteca, porque antes de venir aquí pues estuve hablando con algunos responsables de otras bibliotecas universitarias, pues hasta cierto punto el subir de categoría o de nivel, pues no siempre es por capacidad y competencias que tenga el opositor. A veces son matemáticas y años, y eso es una pena, porque no siempre el más idóneo está en el puesto que debería estar. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Es más fácil porque son menos temas. Cuando entras por oposición, por concurso de oposición, tienes menos temas que por libre. Y de hecho lo podéis ver incluso en las del Estado. Si son 100 temas, a veces si son internas ya son 50. Si a lo mejor son 4 exámenes, pues por venir ya por interna, pues te quitan a lo mejor el idioma, es opcional. Todo cambia. Entonces, pero para que os deis un poco una idea, pues hice un poco una búsqueda así como algún ejemplo. Y si entramos en las categorías, el técnico auxiliar de biblioteca, pues para que veáis que somos muy diferentes, oscilan. Por ejemplo, la Biblioteca Pública de Navarra pedía 41 temas y la Autónoma de Madrid también.
pero la de Valladolid pedía 29 y nosotros 21. O sea, es variable. Pero si cogemos, porque salieron, yo he estado mirando los últimos años y aproximadamente suelen salir en bibliotecas universitarias hace ya lo menos unos 3 años casi 100 plazas por año, o sea que tampoco está tan mal, 100 plazas por año, que hay posibilidades. Pero si entramos, por ejemplo, en el ayudante de biblioteca, fijaros el número que os he dicho antes de auxiliares, pues tampoco hay tanta diferencia. 45 temas pide la UNED, 61 la pública de Navarra, 45 la de Málaga y 61 la de Jaén. Pero si vamos a la de facultativo, tampoco hay tanta, o sea, tampoco son tantísimos temas de diferencia, porque pensar que muchas de estas plazas que estoy diciendo son concurso-oposición, porque libres apenas están saliendo. Entonces, oscilaban entre 46 en la Universidad de Córdoba, 38 en la Universidad de Valencia y 59 en la de Santiago de Compostela. ¿Qué diferencias hay? O sea, lo tenéis mucho más claro en las del Estado, que sí que hay o por ejemplo en las que acaba de decir Maruca, que son un número de temas mucho más amplio. Pero cuando estamos hablando de universitarias, incluso a veces de promoción libre, lo que hacen se hacen distintos sistemas. Y desgraciadamente lo tengo que decir, pero es así. Fijaros cuando salen en los temas. Hay temas que para que salgan más ponen una ley dividida en 4 temas. O lo hacen al revés. Si quieres más temas, pues pones punto y pones el otro tema que son parecidos, unidos por un punto. Y entran en un tema varios temas a la vez. Y eso se suele hacer en casi todas las bibliotecas universitarias. ¿A que sí? Entonces, cada oposición es diferente. Y como decía, no sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido Feli, es un tema más. Hay que estudiarse la convocatoria, mirar la convocatoria y se puede afrontar perfectamente. Si son libres, pues como todas las que salen de concurso-oposición, muchas también por ahí puedes entrar por libre. Pero aunque tengas muy, muy buena nota, como te ganen en puntos, tener en cuenta que no va a ser, o sea, tienen que sacar la oposición los que van por concurso interno, la tienen que sacar. Si no sacas la fase de oposición, no vas a pasar a la de concurso. Por eso sí que tenéis oportunidad. Son libres de alguna manera, son todas también libres. Si no pasan eso, ese corte. Pero claro, los puntos pueden llegar a sumar tanto que solamente pueden entrar a lo mejor las mejores notas que han entrado por libre. Porque te van a ganar después que ya, y lo dice dentro de la convocatoria, que te van a contar un 40%, un 30%, porque el 50% suele ser muy, muy raro, pero por lo menos el 40% sí vale el concurso oposición. ¿El resto? Sí. Yo os diría una cosa con lo que os está contando Maribel. Una vez que tienes un temario, vamos a decir, genérico preparado, como los temas son, vamos a decir, primos hermanos entre la Universidad de Valladolid, la de Zaragoza o Sevilla, si tú luego quieres pasar de Zaragoza a Sevilla o Valladolid, es cuestión de esos conocimientos y esos temas que tienes, a ver, modificarlos. Yo, eso es. hablando de los años que tenemos, yo cuando hacía oposiciones, yo tenía unas carpetas de colores. Entonces, esto es un gran secreto de Estado. Sí. Entonces, pues archivística era un color, biblioteconomía otro, documentación otro, historia otro. Entonces, que resultaba que cambiaba porque de ayudantes a no sé qué, o a Granada o a Cortes, pues quería decir que compraba más temas azules o verdes o no sé qué, o los refundía. Entonces, en aquella época era papel, el digital Sí. os ha tocado a vosotros, pero que ya una vez que tengas la base, es cuestión de... Eso es lo que hice yo, por ejemplo, me acababa de presentar en las de Alcalá y salieron las de Zaragoza. No salían tantas plazas como ahora, ni se quedaban vacantes, para nada. Me parecieron muchas plazas 9, porque lo normal eran salir en aquella época 2, 3 plazas, no salían casi plazas. Y entonces, como el primer examen que hice, que entonces no se llevaba el tipo test, el primer examen era para limpiar a la gente un tipo test. Nos presentábamos, no sé si eran 900 o 1000 personas, y era ayudante, tipo test. Entonces, como iba a Zaragoza, aproveché el viaje del primer examen para ir a buscar los tipógrafos, los tipógrafos de allí de Zaragoza, los aragoneses, toda la información de todas las instituciones y todo lo que sabía, todo lo que fuera propio de Aragón y de Zaragoza. Entonces yo me quedaba allí un día o el día siguiente, me iba al archivo, a la biblioteca, no sé qué, me saqué los temas y luego ya me preparé el siguiente examen de esa parte que era específica. Es que no te queda otra porque los otros temas son muy comunes.
sea, como dice ella. Turismo bibliotecario, es importante. Entonces, hay que ser prácticos. Yo tuve que hacer 5 viajes o 6, porque entonces los temas los tienes que redactar, luego los tienes que leer. Entonces el primero, el segundo. Y entonces cada viaje que iba, como los temas creo que eran el tercer examen, a mí me daba tiempo de ir preparando la parte esa específica, porque los demás eran bastante comunes. Entonces que sepáis que es muy diferente dependiendo de donde os presentéis, el número de temas y luego la actualización de los temas, que ya hablaremos más adelante, pero que no os desaniméis, es simplemente cogerle además el truco, hay que cogerle el truco. Hay una serie de temas que son comunes, como dice Maruca, y si esos los tenéis bien elaborados, los otros cuesta menos elaborados. Sí, No, yo ya, ¿has terminado? sí, como Sí. quieras, como quieras, si quieres seguimos hablando. A mí corresponde un poco hablaros de archivos específicamente y de las oposiciones a la Administración General del Estado. Que sí, claro, Maribel está hablando que ahora salen 9 plazas, que eso es mucho y demás. Bueno, ahora si lo estáis viendo, las últimas convocatorias son una cosa impensable. Y Claro. miro a Ana, porque cuando nos presentábamos nosotras salían 2 plazas de ayudantes para toda España, 6 en facultativo y aquello nos pareció, bueno, una cosa maravillosa. Y ahora miras y dices, 81 plazas, estamos hablando de esto. Pero claro, se quedan vacantes. Entonces, sinceramente, a los que estéis estudiando aquí, que tenéis el hábito de estudio, que están en los últimos años, porque esto es uno de los grandes en detrimento de nuestra profesión ha habido que no se convocaba todos los años. Entonces, claro, uno invierte en una posición y luego están 8 años sin convocar, evidentemente todos tenemos que vivir de algo. Pero ahora no estamos en esa situación, ahora estamos en una situación completamente diferente, en muchas plazas y todos los años. Evidentemente el temario puede cambiar un poco. El sistema de exámenes, habéis visto este año, ha cambiado porque ha llegado el tipo test este famoso. Pero en el Estado, dentro de que somos como el ejemplo de lo más rancio, si queréis, y tradicional y memorialístico, lo que queráis, bastante parecido siempre. Es decir, que es cuestión de invertir en esto y lo mismo que habéis dicho vosotras para las bibliotecas variadas y demás, siempre lo decimos para auxiliares, ayudantes y facultativos. Os estudiáis los temas y disparáis en todas las direcciones. Sobre todo los que estáis estudiando aquí, supongo que sois de Madrid, ni siquiera os tenéis que pagar el viaje ni el alojamiento, pagáis las tasas y ya está. Pues adelante. Adelante, porque luego los temas comunes muchas veces hacen también esto, que lo mismo que has comentado Maribel, ha pasado con promoción interna este año. Este año la promoción interna iba a ser muchísimo más fácil porque tenemos un problema claramente. Bueno, sí, luego hablaremos del documento este de orientaciones del 2021, pues se supone que se va a potenciar la promoción interna. En el fondo, un poco lo que han hecho es juntar temas. Entonces, ahora parece solo 5, pero es que los 5, ¿cuánto llevan? Como es tipo test, ya no es como antes que hacías un tema, tenías una hora, pues ibas a contar el contenido de esas 800 cosas para una hora. Ahora es tipo test y te pueden preguntar lo que quieran. Que comparto la reflexión de los tipo test, no es justamente memorialístico, pues no sé qué deciros, porque un tema bien estructurado en el que se te ha olvidado alguna información que vale, sí es muy relevante, alguna fecha, algún dato muy concreto, si salvas, está bien estructurado, se nota que sabes, pues mira, no te sabes esa fecha concreta, pues tampoco pasa nada, lo salvas. Y esta es otra también que, bueno, a lo mejor lo veis en los tips para las oposiciones, cuando el tribunal dialoga contigo después de leer el tema, te ayuda y te preguntan y a lo mejor te has equivocado en algo en un tipo test, todo eso no existe realmente. ¿Te sabes la pregunta? No te la sabes. Ya está. Así que eso facilita. No, una cosa sobre de leer los temas. Se tiende también ahora, se está hablando que si se hacen entrevistas o se tenga que hablar con el tribunal, incluso la lectura de temas. Yo también está en la otra parte, como tribunal de oposiciones. Y os aconsejo que hay que tener habilidades de comunicación porque oír a una persona completamente lineal, que no se la oye casi, que casi te duermes cuando está Y diciendo mirando un a la tema. mesa sin mirar a Y los que ojos no del mira a los tribunal. ojos. ¿Os Se imagináis que se estemos aquí pone, hablando sí. así? Yo digo, Mira para yo pongo abajo, así. todas yo así pongo- mirando para abajo. Y entonces, es que sí, horrible, es que no lo podéis imaginar. O sea, poneros en la parte del tribunal y aunque tú quieres hacer lo posible para que esa persona salga adelante, es que cuesta mucho. Tienes que decir, por favor, ¿podrías elevar un poquito el tono de la voz? Es que no tocamos. Por favor, no lo puedes, o sea, levanta un poco, qué has querido decir? Y que no lo puedes repetir otra vez. O sea, es muy desagradable cuando una persona a veces demuestra que realmente se lo sabe, pero es que no sabe comunicarlo, no sabe contarlo, no le pone energía. A vosotros cuando estáis aquí, si hablábamos así, nos vais a aburrir. No conviene de vez en cuando, pero chicos, decir algo, participar, pues lo mismo cuando estás vendiendo algo. Antes de que pasemos a otro tema, simplemente
lo que ha dicho Maribel, leeros las convocatorias, porque explícitamente te están explicando lo que piden. Yo os hago un resumen de las de la AGE, que como hay tantas plazas ahora mismo y se están convocando tanto, creo que es una muy buena oportunidad. En facultativos, por ejemplo, no os voy a contar todas porque si no aquí estamos toda la mañana, vais a tener este tipo test que os elimina efectivamente, luego vais a tener un oral, que tampoco son los orales de otras oposiciones que hay que cantar temas así, te dan un cierto tiempo para que te los prepares, que normalmente son como 15 minutos para hacerte un guión que efectivamente cuenta mucho, que claro, el guión es un guión que te ayuda a estructurar las ideas para luego defenderlo delante de un tribunal, no es que tú esquivas y luego leas, con eso también hay que tener cuidado. Y luego los supuestos prácticos, que eso es una cosa que es verdad que en el Estado echa bastante para atrás por la parte de paleografía y diplomática. Pero he de deciros que también estamos hablando de la Administración General del Estado, de los archivos estatales históricos, claro, es la joya de la corona, un poquito de paleografía y de diplomática habrá que saber. Y es verdad que en los últimos tiempos lo han suavizado bastante. En ayudantes, de hecho, ya directamente solo os pueden poner un documento a partir del siglo XV, o sea, es cortesana y para arriba. Quiero decir que tampoco asusta a lo mejor leyéndolo, pero tampoco es para tanto, es cuestión de prepararlo. Luego un supuesto práctico de archivística, que es verdad que toda la experiencia que puedas tener también trabajando con becas y demás ayuda muchísimo. Y luego ya realmente vamos a pasar a los idiomas, que los idiomas tampoco es una cosa complicadísima porque se requiere pues un resumen en castellano, una traducción literal, luego un resumen en castellano y luego dialogas un poco con el tribunal el idioma que tú has elegido. Quiero decir que tampoco son inabarcables. Es verdad que uno lee el temario, lee la convocatoria, son muchos temas, en facultativos son 123 temas que asustan bastante, pero bueno, tampoco son imposibles. De hecho, el objetivo de esta mesa es animaros, estéis en el momento más adecuado para estudiar y para presentaros. Y esto de verdad que luego el trabajo es muy, muy bonito, eso ya lo contaremos después. Yo quería decir también que, por ejemplo, el Archivo Histórico Nacional, me lo ha comentado Elisa hace un momento, tiene unos cursos de paleografía de cara a la oposición que se celebrarán en el mes de enero. Y las personas, y las archiveros, archiveras que trabajan en el histórico, paleografía saben. Y me imagino que ese amor a la paleografía son capaces de transmitirlo y enseñarlo, y es importante. También es importante reconocer que las distintas instituciones estatales, universitarias, cortes, nos impliquemos en la ayuda al opositor y en guiaros, es decir, oye, a mí me interesa, ¿qué puedo hacer? Aquí estamos. Bueno, solamente decir, perdona, que no os he contado un poco cuáles son los exámenes en las bibliotecas universitarias, pero creo que lo sabéis. Vamos, para auxiliares siempre suele ser el test y después también otro test tipo supuestos prácticos, pero supuestos prácticos también en test, con la dificultad que ya han estado contando. Si vamos a ayudantes es la que os he contado que hice yo, no ha variado gran cosa. Depende de las bibliotecas universitarias, si son de Galicia también entra el tema del idioma, o como pasa también en Cataluña, que tienen un examen más del idioma pues gallego o lo que sea. Y luego las de facultativo no tienen catalogación, que es la que tiene el ayudante, pero tiene sí más fuerza los supuestos prácticos y los que tienen que realizar. Entonces, y también entran los idiomas siempre. Entonces, se parecen bastante, pero es más profunda, claro, la de facultativo, más difícil. Así que... Bien, yo creo que después de lo que nos han estado comentando cada una de nuestras acompañantes en la mesa, explicando cuál es la situación de las oposiciones en sus respectivas administraciones, habréis podido observar, o al menos yo es lo que he sacado en conclusión, son diferentes en cada una de las administraciones, puesto que, por ejemplo, en las Cortes van conjuntas, archivos, bibliotecas. En las universidades parece que fundamentalmente también son bibliotecas, pero de forma independiente. Y en la administración central también son cuerpos distintos y las oposiciones respetan esa diferenciación entre cuerpos, archivos y bibliotecas. Por lo que se ha comentado, también me ha parecido conocer que las oposiciones no han cambiado mucho a través de los tiempos, pero no solamente se han ido valorando los conocimientos, puesto que en todas ellas, además de conocimientos teóricos, independientemente de que sean tipo test o tema de desarrollo, se valoran también las aptitudes y las habilidades, porque la parte práctica de todo lo que nos han comentado no es solamente teoría,
es tener la habilidad de enfrentarte y la capacidad de enfrentarte a un supuesto práctico que resolver, o a un documento que describir, o a un libro que describir. De manera que esto lo que quiero trasladar es que a lo largo de toda la trayectoria de las oposiciones no siempre se ha buscado que el opositor demuestre conocimientos teóricos, sino que sepa enfrentarse a las realidades de la profesión. Sin embargo, desde el 2015, en el Estatuto Básico del Empleado Público se intentó cambiar la manera de acceder a los cuerpos del Estado, y en 2001 el Ministerio de Política Territorial y Función Pública elaboró un documento titulado Orientaciones para el cambio en materia de selección de la Administración General del Estado. A mí me gustaría que ellas nos comentaran cuál es la valoración, la opinión general sobre este documento, qué novedades introduce y cuál de esas novedades es viable aplicarla en las oposiciones. Bueno, me parece que me ha tocado a mí romper el fuego. Este documento de orientación al cambio, para el cambio en materia de la selección y la Administración General del Estado, pues, tendrá que llevarse a la práctica un Real Decreto, en fin, alguna norma jurídica que tenga valor. Tiene cosas muy interesantes y tiene cosas, sobre todo, que están dando la pista de los problemas que están teniendo, digamos, las oposiciones. Yo la primera pregunta que haría es decir, ¿por qué las últimas convocatorias, tanto a nivel de comunidad autónoma, de universidad, de administración central, de cortes, se están quedando plazas vacantes? ¿Qué fractura ha habido entre las materias y los programas que se estudian en la universidad, los temas y conocimientos que se está pidiendo en la oposición, y luego cómo ha cambiado el mundo desde hace, no sé, 30, 40, 50 años hasta ahora? Un documento medieval va a ser el mismo en gotiquilla rasgueada del siglo XIII, pero hay que trabajarlo. Ahora a lo mejor hay que trabajarlo con otras herramientas. Se puede digitalizar, hay una base de datos, pero ahí hay una fractura que hay que plantearse, este desajuste, ¿por qué se ha producido? Este documento, por ejemplo, plantea poder hacer algún ejercicio de habilidades y de predisposición al trabajo en equipo, algún tipo test, como se hace en la Unión Europea, digamos, en un primer nivel de habilidades, formación de defensa, de posturas, porque luego, a ver, todos somos humanos, pero también hay gente muy rarita, entenderme cómo lo digo, que luego a la hora de trabajar no es tan fácil el trabajar en equipo, y los trabajos en equipo en los archivos y bibliotecas son completamente necesarios. Otro punto que menciona, el tema de la planificación de la selección. Si a primeros de año se está publicando qué calendario de oposiciones va a haber y qué posibilidades va a haber, tú te puedes, digamos, organizar y planificar, decir, pues va a haber una oposición en junio, en octubre, en febrero, no sé cuánto, y poder prepararlas y poder llegar al examen con plazas, si tú sabes qué plazas están saliendo. Y luego otra cosa que plantea, que yo creo que hay que trabajarla, que puede ser muy interesante, que sería el curso selectivo de formación. Esto, por ejemplo, en las oposiciones del cuerpo diplomático sí que está, y además está organizado, digamos, la oposición, y una vez que la apruebas, tú pasas a la escuela diplomática y haces el curso de formación. A ver, tendríamos que trabajar un poco ahí. ¿Quién organiza ese curso de formación? El Ministerio de Cultura. Hemos tenido antes a la subdirectora aquí, ahora Pero ya no está, se nos pero ha sí, ido justamente. Yo para haber estoy- hecho la encerrona, es decir, Ya que tienes me que has hacer el dado curso. pie, yo estoy totalmente de acuerdo que el curso de orientación es lo que podría cambiar, porque una de las cosas de fondo que hay de mentalidad, de cambio de mentalidad
en este documento de orientación y demás es la igualdad de oportunidades. Obviamente, si uno tiene que estar encerrado 3 años, tiene que tener un preparador personal, etcétera, etcétera, eso es dinero. Eso es una familia o que te pueda pagar y te pueda mantener, o que tengas, bueno, lo que quiera que sea, es dinero. La otra manera que hay es hagamos a lo mejor una posición, una selección más rápida, pero luego la gente se tiene que formar. ¿Cómo se forma? En el curso selectivo. En el curso selectivo te pagan. Es verdad que pagan poco porque eres eso en prácticas, eres archivero en prácticas, pero te pagan. También aquí está el otro problema de los de Madrid y los que no son de Madrid. Claro, si todas las prácticas se hacen en Madrid, mantenerse en Madrid con un sueldo base no es tan fácil. Entonces estás priorizando también a los que vivan aquí y puedan seguir viviendo donde estaban antes. Pero justamente eso sería un gran cambio. Hagamos una selección previa y a lo mejor detectemos gente que sabe trabajar, que sabe exponer en público. Uno de los criterios que dicen justamente es cambiar este examen de cantar temas. Bueno, una cosa es cantar temas como un papagayo sin entender nada y otra cosa es ser capaz de defender un tema delante de un tribunal. Son dos cosas diferentes. Si eso no son competencias y habilidades. Sí, pero sobre todo también depende de qué oposición vayas. O sea, desde qué momento se está juzgando en una oposición que alguien va a ser un directivo y tiene que saber gestionar, planificar, organizar un equipo de trabajo, que es tener competencias y habilidades de gestión del personal. Eso no se está evaluando adecuadamente y es muy necesario. Además que sepa incentivar a la gente, que la motive, que tenga, y claro, y no siempre, como dice Maruca, a veces hay elementos un poco raros que ni saben trabajar en equipo, ni quieren trabajar en equipo, ni saben, ni son solidarios, o sea, y el tener memoria para sacar una posición no implica que sea un buen trabajador dentro de la administración o fuera, en privado, da igual. Entonces, esas otras competencias que son menos tangibles, pero muy necesarias, no hay una buena... No se está midiendo bien, cosa que sí que está empezando, que creo que en otros países como Francia, Inglaterra, sí se está midiendo mejor. Sí que hay, no se piden tantos contenidos, porque los contenidos, si a ti te interesa el tema, aunque sea como autoaprendizaje, y eso no olvidaros, estamos en unas profesiones que el autoaprendizaje es necesario, no te lo van a dar todo hecho. Y menos, aunque tengas un curso, como dice el documento este de orientaciones, el curso selectivo de formación. Siempre, tal y como anda hoy la sociedad, a esa rapidez, antes los contenidos te duraban 30 años, hace unos años duraban 5 y actualmente no duran ni 2. Y vamos, eso está comprobado ya y es así. Cambia constantemente, por eso hay que actualizar los temas de oposición constantemente y por eso hay que revisarlos constantemente. Y aunque hay documentos que ha hecho Revium, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que han analizado, tiene 2 documentos Revium, por ejemplo, que en uno analiza los temarios de auxiliares y de ayudantes, más de 1.500 temarios, y hace una propuesta de temas. Y hay otro que hizo para facultativos, o sea, no, al revés, uno de ayudantes y facultativos y otro de auxiliares. Uno analiza 500 temarios y otro 1.500. O sea, hay documentos, más el del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que también expone temas a hacer. Pero es que tiene que estar en constante revisión, porque cambian muchas cosas. ¿Quién ha hablado antes de la administración electrónica? Eso es un tema nuevo. O ahora la ciencia abierta, es amplísimo. ¿Hasta dónde llegas y hasta qué nivel? Si es que el tipo test a veces te complica más, porque en el tipo test te pueden entrar hasta qué profundidad entra. Si vas a hablar de ciencia abierta. En un tema tú al menos lo puedes, si lo estás desarrollando, puedes limitarte, porque tienes un tiempo y eliges qué poner, pero como es tipo test te puede entrar todo. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que me refiero que no es tan... Las cosas no son ni blancas ni negras, sino que tienen muchos colores. Y eso tenéis que también que daros cuenta cuando os enfrentéis con una posición. No sé si me salgo un poco, pero es importante. Bueno, pero venía al hilo de lo que estábamos hablando. Yo también quería decir que la mayoría de las oposiciones, digamos, no son para puestos específicos. Las oposiciones, digamos, de entrada, vamos a llamar que son generalistas. Eso es. Y entonces te está pidiendo una formación mínima de archivos, bibliotecas o de documentación para entrar y para empezar a trabajar en una institución. La formación continua tiene que estar encima de la mesa, porque yo creo que hace 2 años, si alguien decía que era el ChatGPT, pues a lo mejor alguien muy teórico y muy al día, pues igual lo sabía, pero a nivel
de las personas que estamos aquí, pues igual dicen, uy, ¿y eso qué es y para qué se utiliza? Ahora mismo puede ser una cosa que la podemos incorporar a nuestra vida diaria. Si eso pasa en el tema de oposiciones y de oposiciones de primer nivel. Otra cosa es que ya se plantearan oposiciones, como decía Maribel, de un nivel de concurso-oposición que ya es para una plaza específica de dirección o de especialización. No es lo mismo una plaza, yo que sé, de una biblioteca de farmacia o de química, que decir, oye, pues yo voy a estar en una biblioteca recién aprobada la oposición. Sí, en relación a este documento también es muy interesante la reflexión que hace sobre la oferta de empleo público, Sí. que son todas como muy limitadas, muy, bueno, reposición y con suerte. Y esto yo os hablo desde la perspectiva, yo trabajo en un archivo central de un ministerio. ¿Qué nos pasa? Que si hacemos reposición, pues no sé cómo deciros, tradicionalmente que había un archivero, 2 archiveros para un ministerio. Y también esto lo quiero unir a esta idea de los nuevos roles. Pues los archiveros en estos entornos estamos hablando de que se supone que tenemos que implantar la administración electrónica. Pues me vais a contar cómo lo vamos a hacer para un ministerio entero, 1 o 2 personas. Y si ese es el criterio de la oferta de empleo público, luego está que luego encima no se cubren las plazas, con lo cual la plaza que por fin has logrado que incluyan en la convocatoria, porque si os leéis la convocatoria del Ministerio de Cultura, no solo es Cultura quien convoca, hay más ministerios. Ya por fin consigues que incluyan una, que por supuesto no se cubre, nunca te llega, pero aunque te llegue una, ¿de verdad esta es la política que queremos? ¿Queremos implantar la administración electrónica? Se supone que tendríamos que tener todos los procedimientos de tu ministerio, todos analizados, con los metadatos, con todo. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Con 3 personas, con un ministerio entero, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí justamente insisten mucho, hay que redimensionar, hay que estudiar cuáles son las profesiones, no sé qué, los nuevos roles. Pues si los archiveros no somos nuevos roles justamente, entonces ¿qué sentido tiene? Y bueno, ya para nuestra casa totalmente, hablando de la AGE, claro, convoca cultura. Entonces, ¿qué plazas se priorizan? Pues las de cultura. Pero claro, como luego archivos está metido dentro de una dirección general, terminan priorizando plazas pues del archivo de un museo. Pues frente a un ministerio entero que priorice un facultativo para un museo con un archivo pequeñito, pues tampoco parece muy estratégico, sinceramente. Te doy. Una pregunta que es desconocimiento mío. ¿Cuántos temas, digamos, de documento electrónico, administración electrónica hay en el temario de facultativo? Pues igual te digo 2 y me he pasado, quiero decir, hay más, pero tampoco muchísimos más. Sí, mira, están Como diciendo ahí 4, 2, ¿no? pues Hay vea, 2. hay 2. Habla. Dos. Bueno, Pues imagínate que sacas la oposición y entonces te vas con Elisa al Ministerio de Transportes, ¿no? De industria. De industria, perdón. Eso es. Y te tienes que poner a implantar el documento electrónico, la administración electrónica en todo el ministerio. en todo el ministerio con todos los temas de patentes o de... No, patentes Bueno, son los de patentes, quiero los decir, de tienen patentes, archivero bueno, propio, sí. bueno, pues con lo que tenga, comprendes que no sé qué. Homologación de vehículos y cosas así. De vehículos y de piezas. Pues así, imaginaros. Por eso a veces, bueno, pues solamente por matizar un poco, ya que estábamos en el documento de orientación, por la que no lo haya leído, tiene como 5 patas, que son la planificación de la selección, que es en parte lo que habrá dicho Maruca. Ah, sí, dime. Ah, sí, venga, no, pues dilo, pregunta. Sí, tiene, para que no lo haya leído, aconsejo que lo lea porque es como decía el otro día, Elisa decía, esto es como un sueño, como una, como algo que es una utopía que se quiere conseguir. Entonces, Maruca habla un poco de la planificación, me parece, de la selección, porque quieren planificar a 3 años, pero cada año salga la oferta pública de empleo. Luego habla de la oposición y cambios en los sistemas de oposición que sean más breves, más cortos, que solamente haya un primer ejercicio que sea totalmente de corrección automatizada y que, bueno, que sea de una duración proceso selectivo rápido, corto. Y luego, después que también que las pruebas tengan un carácter más práctico y exámenes y ejercicios que simulen y sean parecidos a lo que sea la realidad de donde te examinas. Luego habla también de igualdad y diversidad, que también está comentando Elisa, y el otro punto que no hemos entrado, aunque luego imagino que entraremos, es el órgano de selección, que existe un órgano de selección especializado. Esas son, digamos, las partes más importantes del documento. Tiene mucho para leer y establece bastantes cambios.
pero algunos pues son un poco difíciles de implementar. De hecho, empieza con 5 administraciones y luego ya veremos cómo va cayendo o bajando todas las administraciones y quién lo va implementando. Desde luego, lo que sí que está ganando adeptos es lo del tipo test, con todo su bueno y malo que tiene ello. Y lo que es una pena, pues por ejemplo, que se siga evaluando algunas cosas que aquí no lo he visto en el documento. Por ejemplo, cuando se evalúa en el concurso de oposición los cursos de formación, una persona que se le evalúa de un curso que ha hecho ya hace 20 años y a lo mejor no ha vuelto a hacer otro en la vida. Y a lo mejor tendrían que haberlo limitado, a decir, los últimos 5 años, para que se note que la persona le gusta estar al día y se pone al día y hace formación. El AGE lo han hecho. El Yo no AGE sé lo ha si hecho. valen 5 o 10 años. Ahora no te Pues sé es decir que si el- sigues pero leyendo sí. todas las oposiciones, no pone el límite en curso de oposición. Bueno, pues como Bueno, esa, claro, yo hablo de los concursos de traslado, no estoy hablando de las oposiciones. De los concursos de traslado para claro, moverte sí que lo pero han las limitado oposiciones y no se pierden limitan, validez. no se Claro, porque en limita. la AGE no hay concurso, es oposición. Bueno, el concurso está para promoción interna. Entonces tiene muy buenas intenciones el documento en general, ¿verdad? En algunas cosas más o menos acertadas, te pueden gustar más o menos, pero no todas las cosas son tan fáciles como aquí lo pone. Digamos que la música suena La bien. música suena El bien. eso. problema es ponerle letra a esa Exactamente. música. El concierto suena bien, pero luego cuando te metes en los pequeños detalles no son tan fáciles de aplicar. Sí, alguna de las cosas de las que hemos hablado del documento y que se han tratado ya en la mesa, me gustaría que las comentarais un poquito más. Por ejemplo, sobre las denominaciones de las plazas y los contenidos exigidos para acceder. ¿Deberían ser más específicas, que es una de las cuestiones que plantea el documento? ¿O pensáis que a mayor especificidad, mayor dificultad en el acceso, mayor dificultad para afrontar luego las posibles plazas de profesión? Pues si empiezo yo, pues con una frase bastante cortita, tengo el corazón partido. Me explico. Si tú haces una convocatoria de plazas muy específicas, yo hablando por mi institución, somos una institución relativamente pequeña. Si tú sacas una oposición para gestionar las publicaciones oficiales, boletines oficiales de las Cortes y diarios de sesiones, ¿qué pasa? ¿Que no vas a poder salir de ahí en tu vida? Vas a estar toda tu vida con los diarios de sesiones en lenguas españolas como los tenemos ahora mismo y no vas a poder, por un concurso de traslado, cambiar de cámara, irte a la biblioteca o irte al archivo o irte a documentación, o porque en un momento determinado, pues yo qué sé, yo hace unos años, hace unos poquitos años, pues tenemos un compañero, archivero bibliotecario, oposición generalista, que apareció eso que ahora conocemos todos como Internet. Entonces, este compañero pues empezó a decir, uy, ¿qué son las web? ¿Cómo se diseñan? ¿Qué se hacen? ¿Qué información se ponen? Y se convirtió, digamos, en el especialista o en webmaster. Claro, si tú entras directamente ya a un sitio, ¿qué te quedas ahí encasillado? Entonces, por eso... Entonces, por un lado, digamos, a la hora de desarrollar el trabajo podría estar muy bien el decir, oye, pues yo tengo conocimientos, pues no sé, tengo una compañera aquí, digamos, que hace análisis del contenido de los diarios de sesiones. Pues está estupendamente. Pero bueno, ¿la vas a condenar a que esté atada al diario de sesiones toda su vida sin poder decir me voy a otro sitio? Entonces, desarrollando la música y el concierto este que estamos empezando a oír, es decir, bueno, pues unas oposiciones, digamos, generalistas de base, y luego en ese curso de formación que ya puedas adquirir una especialización, oye, una especialización a lo largo de tu vida profesional. La oposición no es el fin, es el inicio de la carrera profesional. Y a lo largo de tu carrera profesional, pues podrás desarrollarte o formarte en una cosa. Por ejemplo, os cuento, en el archivo del Congreso de los Diputados, la fotografía que había era fotografía analógica en álbumes, dentro de los expedientes de temas de protocolo, pues hasta que en un momento determinado se arranca y se dice vamos a trabajar en un archivo fotográfico digital. Empiezas a digitalizar fotografía, describir fotografía, pero claro, son cosas que han ido surgiendo
a lo largo de los años y lo que surgirá de aquí en adelante, que no, este tema no ha acabado todavía. Yo, si me permitís, tengo claro la visión totalmente contraria, porque nosotros, no totalmente contraria en el sentido que una administración muy grande no es lo mismo que un sitio pequeño en el que dices, ¿cuáles son tus opciones? ¿Me voy a quedar aquí toda la vida? Claro, nosotros estamos en este nuevo mundo de nuestra profesión, es tan cambiante y ahora tan amplia que, claro, tú te preparas unas oposiciones y puedes acabar en Simancas o puedes acabar implantando la administración electrónica en un archivo central o puedes acabar en muchos sitios. Es decir, entonces nosotros, claro, no tenemos esa sensación tan cerrada. Ahora tenemos el otro problema, que de hecho ayer lo comentaba una compañera. En cierto modo, a veces da la sensación de que hay gente que instrumentaliza la entrada a la administración a través de los archivos y al minuto 1 se cambian, salen de archivos, pero que a lo mejor llevan 2 años. Y claro, esto tiene una doble vertiente. Por un lado, nosotros tenemos un acceso muy específico, con los temarios muy específicos. Ahora, para la promoción interna, incluso las plazas de archivos dentro de la administración no están cerradas a archiveros. Quiero decir que en mi archivo central de mi ministerio sale una plaza de archivero y desde luego que no podemos poner como requisito que pertenezcas al cuerpo facultativo de archiveros del Estado, lo cual es un poco surrealista realmente. Pues eso es surrealista, sí. Pero no podemos, no se puede. Lo puedes poner como mérito, pero no como requisito. Entonces viene un ingeniero industrial, por ejemplo, en mi ministerio, que igual es una persona brillantísima, estupendísima, y termina teniendo más méritos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Luego nos pasa la formación específica. Claro, los que estamos fuera de cultura, ¿qué formación específica recibimos? ¿Qué cursos? Pues cursos de asociaciones, por ejemplo. Esos cursos no son válidos para la administración, tampoco pueden ser requisitos. Entonces, al final, viene el ingeniero con unos cursos de la administración que en el fondo le puntúan más. Entonces, es una entrada muy cerrada, por así decirlo, con un temario súper específico, 123 temas, para que luego la poca promoción interna que hay, y aquí vuelvo al tema del inicio, la gente, los que se van a los 2 años, igual, no sé, haber hecho otra posición más general, pero los que llegan a un punto que llevan 20 años y dices, yo de aquí no voy a escalar ya nunca, aquí no hay promoción interna por ningún lado, pues se salen fuera de archivos, donde ganas más dinero, tienes mayor nivel, y eso hasta qué punto, pues es que es lógico. Y si encima la poca promoción que podemos tener está abierta a absolutamente todo el mundo, pues claro, es extraño. Y eso también lo recoge este documento, justamente dice, claro, escalas y cuerpos, pero luego esas escalas y cuerpos no cuentan. ¿Y eso cómo puede ser? Pues lo suelto. Bueno, pues en las bibliotecas universitarias he visto que es un poco diferente. Allí, en las bibliotecas universitarias es distinto. Sí que existe la promoción interna, ya lo he dicho desde el principio, casi todo lo que está saliendo últimamente es mucho concurso-oposición, que también es libre, puede presentarse gente de fuera, y la especialización yo la veo más, también puede ser, a lo mejor, ser un poco disruptiva. Vamos a ver, podemos plantearnos y preguntarnos hasta qué punto hace falta tener tantos conocimientos especializados si luego cuando entras al centro vas a tener también que formar y especializar. Entonces hay opciones. Hay gente que piensa que simplemente lo que tienes que tener es una carrera superior o luego un máster en documentación. Tú puedes ser de química y luego hacer un máster de 1 año, 2 años especializado en documentación, y con eso te enfrentarías a una posición más general y luego te especializarías en esos cursos de formación de selección que te dice aquí ¿cómo se llama? El documento de orientación dice que se tiene que hacer una formación, pero una formación que sea selectiva, o sea, que también sirva para seleccionarte si te quedas dentro o no. Es, por ejemplo, en Francia están 1 año, por lo menos creo que es, en el Instituto de Administración Pública recibiendo formación para especializarse en donde hayan estudiado, o sea, en donde hayan sacado la oposición. Hay muchas maneras de ver esto. Lo que está claro es, como se ha dicho antes en la mesa anterior, hay que darle una vuelta porque la gente no se presenta, porque no es interesante, porque es muchos temas a veces para estudiar, y que luego la realidad del trabajo cuando sacas la oposición es bastante, no te sirve más que una muy pequeña parte de los temas que te has estudiado. Y eso es una realidad. No siempre todos los temas de los que has tenido que prepararte te van a servir en la oposición. Por eso sí que se adecua un poco más a veces el concurso oposición, porque sabes las plazas a las que optas y se tiene un poco tu trayectoria, pero nunca va a ser ni del todo justo ni del todo ajustado. Vas con el tiempo y con los años profesionalizándote en aquello que te interesa, formándote en lo que te interesa, y la suerte que tenemos en la universidad es que está el plan de formación y siempre todos los años sale el plan de formación en que la biblioteca
puede decir qué necesita su personal para formarse, elige los temas y se plantean y suelen salir. Siempre, al menos podemos hacer 3 cursos y 1 o 2 por lo menos son de temas de biblioteca obligatorios, luego sale alguno de la universidad que tú puedes optar y eso sí que lo tenemos en las bibliotecas universitarias. Imagino que también pasará en la vuestra, en la Complutense, ¿no? Que también formáis parte del plan de formación. Entonces, nos estamos formando constantemente y actualizando. Pero yo sí que me cuestiono lo que os he dicho. Habrá que repensar con este documento, además, que ha salido, si realmente esas formaciones para opositar o para los opositores o para si ya saca una posición un poco más general y se cambia un poco el tipo de oposición, sí que es necesaria una muy buena preparación, como aquí está dejando evidente Elisa y también Maruca, de que hay que estar muy informados para afrontar un trabajo porque después te encuentras con la realidad, como puede pasar, que tienes que llegar a un archivo y tener que planificar toda la digitalización de ese ministerio. O tienes que enfrentarte a una biblioteca y tienes que gestionar toda esa biblioteca. Las adquisiciones, las compras, tienen muchas vertientes y tienes que estar bien preparado. Si no te has preparado antes, tendrás que prepararte después. Por eso, es una profesión que en gran parte es vocacional, porque tienes que estar autoformándote y poniéndote al día constantemente. No solamente los médicos se tienen que poner al día, porque si no depende de ellos nuestra salud. Es que nosotros como profesionales, si queremos dar un buen servicio, porque antes ha dicho que somos un servicio, en la biblioteca siempre se dice que es de apoyo a la docencia y a la investigación. Si somos un servicio de apoyo en la institución en la que estemos y un servicio al ciudadano y a nuestros usuarios, los usuarios se renuevan, cambian, están viviendo con las nuevas actualizaciones, con el siglo XXI y están a la última. Y nosotros no nos queda otra que seguir casi por delante de ellos si queremos planificar bien, porque si no, nos van a comer la sopa siempre, vamos a ir a rastras. Entonces, ese compromiso tenéis que tenerlo todos a la hora de opositar, no solo sacar la oposición, sino si se quiere ser buen profesional, hay que ponerse al día y autoformarse también. Pues justamente esto es lo que quería incidir yo. Esto no se acaba con las oposiciones, hay que formarse continuamente. Y donde aterrices te vas a formar en esa dirección. Bueno, normalmente intentas aterrizar en algo que te interesa y te vas formando en esa dirección, pero siempre lo vas a tener que hacer. Y pues eso es lo que os decía yo antes, es que para mí me parece un ejemplo clarísimo. Nosotros consideramos que nos tenemos que formar, nos formamos, por ejemplo, con un curso de SEDIC que nos paga el ministerio, porque como no nos dan formación específica, pues nos pagan formación fuera. Ahora, eso por supuesto en un concurso no nos lo va a reconocer nadie porque no es válido. Sí, me lo está pagando el ministerio, porque ahí está, ahí nuestros compañeros de archivos estatales tendrían que luchar, porque eso, por lo menos para la AGE, que luego cunda el ejemplo en todas las administraciones, porque es eso, nos tenemos que mentalizar que aquí hay que autoformarse constantemente, porque esto está cambiando todo el rato. Pero ahora mismo, si tú no haces el esfuerzo, digamos que no pasa nada, te quedas arrumbado. Entonces, yo lo veo sobre todo en los centrales, si tú quieres, tienes fondos en papel y depósitos para gestionar para 5 generaciones. Te dedicas a eso y ahí, total, las oficinas ya no te llaman, porque como ya no se les caen los papeles encima, ahora se quedan ahí, no se sabe en qué repositorio, les da exactamente igual. No tienen la urgencia de, oye, que tengo aquí mucho papel, ¿qué hago? No, tú no dices nada, pues ellos están felices, quiero decir. Entonces te puedes quedar en lo tuyo y como hay tanto acumulado, tienes para años y años. Y nadie te va a decir nada. De hecho, vas a ser mucho mejor valorado porque no molestas, que es así también. De todas formas, has hecho referencia al tema, digamos, de los usuarios. Y los usuarios han cambiado muchísimo y el perfil de los usuarios también. Yo, por ejemplo, una cosa que hasta hace muy poco estaba en el archivo, yo echaba mucho en falta al investigador presencial, que esa es un espécimen que ha desaparecido. Cuando tú tenías al investigador en sala, o un compañero funcionario que venía a pedirte un expediente que se había tramitado X tiempo, tenías la posibilidad de comunicar y de hablar, decir, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué es? ¿Qué recuerdas? Porque estaría estupendo que estuviera todo perfectamente, digamos, descrito, pero no. No, es que yo creo que vi, que me habían dicho que no sé cuánto, búscamelo. O te llegaba el investigador que te decía, yo voy a hacer una tesis de un trabajo de no sé qué y entonces, a ver, me ayudas, me echas una mano. Ahora toda esa riqueza en la comunicación con el usuario, sea de la propia administración o sea un ciudadano que acude a pedir alguna información, ha desaparecido. Ahora todo es un correo electrónico, quiero lo que hay de.
Y el quiero lo que hay de, porque voy a hacer un TFM, un TFG, dices, oiga, el investigador es usted. Yo soy la archivera o el bibliotecario que estoy aquí, que le puedo ayudar, le puedo aconsejar, pero es que luego encima a mí ha llegado a pasarme de llegar un investigador, enfadarse conmigo del decir, es que a fulanito le has dado no sé qué y a mí no me lo has dado. Y dices, vamos a ver, aquí despacio. Ese fulanito ha estado sentado ahí viendo caja tras caja cuando las cosas eran de papel. Ahora, al ser digitales, como dice Elisa, están en un repositorio, no se sabe bien dónde, están en una nube, están no sé qué, pero no molestan, no coge sitio en el despacho. Entonces era muy importante cuando las estanterías de los despachos estaban llenas y acudían al archivo decir, ¿cómo me limpias? Entre comillas, ¿cómo te transfiero todo esto? Entonces, todo eso ha ido cambiando y ya depende de la postura absolutamente personal de cada uno delante del trabajo y delante de la institución, de tener un compromiso con los usuarios, sean de la administración, sean ciudadanos, y contigo mismo a la hora de formarte y de seguir aprendiendo, porque aunque a lo mejor tú no sepas, porque ya llega un momento que hay cosas que no sabes, pero tienes que ser capaz de gestionar un equipo con gente más joven que a lo mejor sí que sabe más de ese tema. No pasa nada. Y no pasa Y no nada. pasa nada, Hay una estupendo. cosa muy importante Estupendo. que a lo mejor en las oposiciones no queda demasiado bien a la hora de hacer un tema o un ejercicio, pero a la hora del trabajo del decir, oye, pues no lo sé, me voy a poner a estudiarme este tema que no lo sé, que no pasa nada. O pides ayuda a uno más joven que eso tiene más habilidades que tú. Tú le puedes enseñar con tu experiencia otras cosas y ellos te enseñan a ti pues la habilidad que tienen. Por ejemplo, el uso del ChatGPT. Todo el mundo con nuestra edad no se pone a ver, en cambio, vamos, a mí me lo enseñó mi sobrino. O sea que le es más fácil. Y ahora sí, cuando doy alguna formación, le preguntas a los alumnos ¿y cuántos habéis utilizado para hacer el trabajo el ChatGPT? Y el profesor se puede quedar con los ojos a cuadros. Entonces, todo cambia. Me gustaría que abordáramos otro de los aspectos que también trata el documento, y es la necesidad de crear nuevos órganos de selección profesionalizados y con cualificación técnica que elaboren temarios específicos para evaluar las competencias claves y actualizadas de los candidatos. Es un tema polémico, pero creo que es interesante que lo abordemos. La formación de los tribunales. Tradicionalmente, o incluso hasta en la actualidad, pues un tribunal es designado por la institución correspondiente, pues puede haber pues, archiveros, bibliotecarios, algún miembro de alguna universidad. Yo en este caso aquí tenemos un señor que fue miembro de un tribunal de archiveros bibliotecarios hace 4 años, creo que fue, Carlos. En el 2000. Y entonces estaría muy bien, estaría estupendamente poder acudir, como se ha contado antes, al Instituto de Idiomas de la Universidad de no sé qué, para que hiciera el tema del idioma. Que estén más profesionalizados, que los tipo test los esté corrigiendo un ordenador. Bueno, no sé, pues la verdad es que ha salido ya incluso la orden que tengo aquí por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección. O sea que lo que decía el documento de orientaciones ya se ve, está la orden. Y empieza un poco a aplicarse en algunas administraciones. Dicen, en teoría, por eso pinta bonito, como se suena la orquesta, de que tiene que ser personal de manera voluntaria, que además de ese personal que se ofrezca de manera voluntaria, pues tiene que tener una preparación específica y si no la tiene se le dará desde la Administración del Estado. Se le dará, además tiene que tener un currículum transparente que se le dirá de qué está compuesto. Será, digamos, su función principal, el ser tribunal, o sea que
no sé de dónde van a sacar, será que van a sacar nuevas plazas, porque yo digo, por eso hemos dicho que la orquesta suena, pero luego a ver los instrumentos dónde andan. Entonces, ¿dónde está el instrumento ese de que va con la poca gente que nosotros somos? ¿Quién vamos a designar para formar parte del tribunal? Que quiera, que lo haga bien, que sepa, que sea una persona con suficientes conocimientos, actitudes, que quiera que haga además el curso, que se especialice por nuestra área, porque no va a servirnos para todo, porque si hacen un sirve para todo, una persona que sea de tribunal, que sirva para todas las oposiciones, esa no vale, a no ser que sea para los temas de legislación que siempre salen en la Constitución, en el Estatuto Básico del Empleado, para las 4 leyes, la Ley de Propiedad Intelectual, la de Protección de Datos, la Ley de Patrimonio. O sea, si hay una persona de esas, esa nos puede servir para muchas oposiciones, pero luego ya las específicas, a ver dónde sale esa parte de la orquesta. Y luego dice, pues eso, que también podrán utilizar a personas especialistas de selección de personal como personas que se las puede llamar como especializados. Yo eso no lo he visto aún del todo cómo puede funcionar. Como idea, pues a lo mejor teóricamente es bueno, pero yo siempre dudo porque, claro, que se han dado cuenta que hay algunas oposiciones que tardan en realizarse, por los procesos son muy lentos y tardan casi un año en hacerse. Y algunas incluso tardan hasta otro año más o 2 en dar los resultados. Yo sé de alguna persona que se ha preparado enfermería, ha sacado enfermería y no lo sabía. Lleva ya 2 años esperando para coger la plaza, pero ¿de qué vamos? O sea, le tienen pillada a la gente un montón de tiempo y tiene que comer y tiene que vivir, o sea, entonces, pero ¿qué pasa cuando las cosas son muy especializadas y hay personas que solo se dedican a eso? Yo no es que sea desconfiada, pero soy un poco desconfiada porque también la corrupción existe y todos no somos tan buenos, ni tan objetivos, ni tan... Yo no me acabo de fiar del todo, porque lo que sí que tiene ahora, como decía antes Felicidad, que se es ético y se es transparente y se hace de manera justa en las oposiciones, cuando sean siempre los mismos que trabajan siempre los mismos y no recibirán influencias. Esa endogamia Esa tampoco es endogamia buena. no suele ser buena. Es verdad que ahora nos falta gente para hacer frente a un tribunal, porque a veces estamos hasta aquí de trabajo y encima te hacen formar parte de un tribunal. Ni todo el mundo está preparado para hacer esas preguntas test que no son tan fáciles, como ya se ha puesto de manifiesto antes, y que pueden llegar a haber bastantes errores. O sea, hay veces que se tienen que descartar porque gente que está forma parte del tribunal no sabe hacer esas preguntas, son difíciles. Y no, aunque no son las únicas, las demás, pero los demás temas son más fáciles de hacer porque ya estamos más acostumbrados, pero el tipo test tiene su aquel. Y ese tribunal, pues a lo mejor hay especialistas externos que se pueden ir rotando, en teoría se tiene que rotar. Yo no sé esas partes de la orquesta dónde van a salir, mm, cómo se va, o sea, a arreglar ese tema. Yo lo veo un poco complicado. No es que me parezca mal, lo veo como apoyo, como está bien que la gente que forma parte de tribunales se forme, que tenga esas competencias que le faltan, que sea consciente de lo que se enfrenta, que lo haga mejor, que se le ayude, pero que sea, yo la endogamia siempre estoy en contra de ella. Pero también somos tan poquitos que a veces, o sea, se nos pide demasiado. A veces decimos que no estar parte del tribunal, pues que no podemos. Y luego además, si en el caso que te llamen para formar parte de un tribunal, no has tenido que ayudar o preparar a nadie, no has tenido que participar dando cursos, digamos, de formación. No sé, yo hace unos años estuve de miembro de tribunal de facultativos de archivos de la Comunidad de Madrid y la selección de aquel tribunal fue una locura, porque quien no conocía a alguien es que le había dado clase a no sé quién. Había muchísima gente de promoción interna, con lo cual los propios archiveros de la comunidad no podían ser parte del tribunal, porque a quien iban a juzgar eran a sus compañeros de la mesa de al lado. Entonces, bueno, pues aquello fue un poco locura. Y luego, claro, el ponerte de acuerdo pues con gente, pues, un señor de un complutense, gente, un archivero del Museo del Traje, yo de Cortes Generales, la archivera de Marina, la archivera de la Biblioteca de la Comunidad de Madrid. Claro, aquello era porque teníamos todos muy buena voluntad, pero es que si no llega un momento que dices, oiga, ¿y yo qué hago aquí? En fin. Yo creo que nos pasa como con los temarios y el sistema de oposición, que claramente algo no funciona. Si se quedan tantas vacantes, pues algo pasa. Con los tribunales, evidentemente, algo pasa que tampoco, porque es muy difícil hacer tipo test y porque además, claro, te lanzan ahí y muchas veces conocemos muchos casos que, claro, no son voluntarios. De repente se ven ahí en el BOE
Eso no tiene sentido tampoco. Quiero decir que esto, por supuesto, tendría que ser voluntario, por supuesto, tiene que ser gente que tenga una formación especializada porque no es tan fácil, pero claro, la endogamia es peligrosísima. Efectivamente, y luego es verdad que somos muy pocos, nos conocemos todos, porque claro, al final chiveros, son cuántos somos y más con promoción interna. Y luego, claro, si quieres ayudar y estás dando cursos y demás, te invalidas también, entonces todo es complicadísimo. Es verdad que a lo mejor lo que podrían hacer, y yo creo que lo hacen otros países, es separar un poco toda esta parte de competencias, de ser capaz, yo qué sé, de hablar en público. No sé, hay determinadas cosas o las entrevistas y demás que igual en el Estado siempre en la parte de lengua, o bueno, tradicionalmente en mi época venía alguien de la Escuela Oficial de Idiomas, que no sabría nada de archivística, pero inglés, francés, alemán o lo que tocara sí que sabía y veía si eras capaz de dialogar. Entonces hay partes que a lo mejor se podría un poco separar. Ahora, la parte específica nuestra de archivística, ¿quién va a venir de generalista? Quien forme la escuela de formación una vez que hayas superado la primera fase, el primer Genérico, examen exacto. genérico, entonces ya vas a la escuela de formación. Es que eso en realidad es lo que mejor suena, quiero decir, que al final te hacen una selección previa de tus capacidades para trabajar, que en el fondo queremos eso, Claro. no queremos gente con una memoria espectacular, porque mira, internet está ahí, o sea, y enciclopedia siempre ha habido, o sea, ¿para qué queremos eso? Y luego ya, claro, te pago un sueldo bajito, pero un sueldo para que puedas Y te vivir formo y bien. te formo de verdad. Te formo Y bien entonces en, ahí ya esa en gente donde que has está sacado la formando, posición y en lo que claro, necesitas. y ahí esa gente que está formando no te va a evaluar, o sea, te evalúa porque también los procesos selectivos, o sea, los cursos estos selectivos, de selectivo no tienen nada. No, Que es que encima es tienen que ser mentira, dices, selectivos. esto no es selectivo. Y no es contar el temario de la oposición, es Y formar esa a es otra, profesionales. no me vuelvas otra vez a exigir y no me vuelvas a contar lo que supuestamente demuestra los exámenes. Y entonces, ¿esto para qué estamos? Esto no tiene sentido. Pero ahora que supuestamente son selectivos, a mí me pasa hace poco, es mentira también, porque en realidad lo que quieren es que les des las preguntas. Es que esto cuenta el 70%. Oye, pues haberme escuchado, no me lo digas ahora, es que todos los profesores nos dan las preguntas. ¿De verdad este es el sistema? Pues es muy bonito en el papel y luego la práctica difiere muchísimo. Así que no sé si la orquesta suena muy bien, pero Pero luego los instrumentos tienen que tocar bien. sí, ya veremos. Bien, yo creo que por lo que han comentado mis compañeras de mesa, ese documento parece maravilloso si se llega realmente a aplicar y en su justa medida solucionará muchos de los problemas que ahora mismo tenemos, pero hay que resolver muchas cosas y es una lástima que la subdirectora de archivos se nos haya marchado, porque todo esto lo podría haber escuchado que le afecta muy directamente a ella. Esperemos que esto sea así y ahora queremos escuchar vuestras preguntas para que ellos, los miembros de la mesa, os resuelvan. Víctor, hay preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre el material de estudio para cualquier puesto en cualquier institución. ¿Te lo proporciona la administración o te lo tienes que buscar tú por tu cuenta? Podemos contestar, cada una va a decir una cosa diferente. Sí, ya que he puesto yo a hablar, vamos a ver, tú puedes ir a una academia y te venden un temario. Es un temario que estará sin actualizar seguramente, que no tendrá nada personal tuyo, que le dé originalidad y que te va a poder aportar más puntos a la hora de hacer la posición y no te va a servir. O sea, la mayoría de gente se ha preparado teniendo los temarios con bibliografía, actualizándose los temas, lo último que ha salido, haciéndote tú tus propios esquemas y a veces funciona lo que se ha hablado antes, preparadores, un tiempo a lo mejor para que te orienten un poco, un mes, 2 meses, no sé. Hay distintas formas de preparar los temarios, pero también incluso ahora se están poniendo, antes había visto Bibliopo, era una página web y también en el ministerio, están poniéndose en acceso abierto las pruebas que se están haciendo en distintas posiciones, o sea que tú puedes acceder a ellas, no ponen todas, pero ponen bastantes y poner desde las preguntas tipo test, las contestaciones y te vas dando una idea. Pero los temarios conviene que te los prepares, es mi opinión. Cada cual tiene que preparar su temario, actualizarlo, aunque a lo mejor empieces, si estás muy perdido, con una base de alguien que te lo pase o de una academia, de lo que sea, pero los tienes que reelaborar porque no te sirven. La bibliografía cambia constantemente, sale constantemente cosas nuevas y eres tú quien tienes que ponerte al día y además darle tu toque personal, que es lo que va a hacer que te escuche cuando estás en un tribunal, te van a escuchar si das algo distinto, porque estar escuchando siempre lo mismo y además las 4 cosas que se dicen, eso no va a llamar la atención.
Y con los mismos errores, además, que a veces ocurren. Los mismos fallos se repiten porque están cogiendo un temario que está desfasado generalmente. Cuando un temario se cierra y se vende, ya ha pasado casi un año y ya han salido cosas nuevas. Eso ya sale desfasado. Esa es mi opinión. Y en archivos es aún más complicado porque como somos muy pocos, realmente no hay tanto cliente para tener buenos temarios. Entonces los temarios en general de academia, no sé, se puede decir que hay y lo que hay es muy malo. Entonces si tú inicias con eso, no eres capaz muchas veces de discernir si lo que te están contando tiene sentido o no. Entonces puede ser también bastante peligroso. Lo que pasa que es verdad que es un poco como lanzarse al vacío. O sea, si al final cada uno cuenta su mili, por así decirlo, pues a mí, vamos, yo me imprimí tal cual en el BOE el listado, ya vete a la biblioteca y ponte a preparar aquello. Claro, al principio te mueres literalmente. Es verdad que luego vas haciendo cursos, porque hay muchos cursos, algunos muy Sí. caros y otros muy baratos, porque hay asociaciones, O y te vas juntas con conociendo compañeros gente. y hacéis un equipo. Exactamente, si vienes de la facultad y hay más gente que quiere preparar lo mismo que tú, montas un equipo para prepararlos, tú preparas estos, yo estos, luego vas yendo a cursos, a conferencias, a jornadas, vas conociendo gente y entonces te lo vas montando un poco tú. Y en archivos lo tradicional siempre ha sido que el temario te lo haces tú, lo cual supone una inversión de primeras gigante y echa muy para atrás, pero luego como son tus temas, eso no es memorizar, son tus temas. Entonces la historia cambia completamente, que es una manera de preparar oposiciones que no es la típica de otras oposiciones más masivas, que vas a una academia, todo el mundo con el mismo temario, con un preparador, canta tema uno tras otro. Esto es otra cosa, es verdad que cuesta mucho, pero también es más bonito, es más interesante. Porque se puede compartir. De todas formas, lo que tenemos que tener en cuenta es que somos profesionales de la información. Eso es. Y si como profesionales de la información no somos capaces, y vosotros que habéis estado aquí, Claro. porque nosotras todavía pasamos por otras facultades, habéis estado en esta facultad, Ciencias de la Información, Documentación. Digo yo que hablar de un tema de catalogación no debe costar, porque en la universidad habéis tenido una asignatura con más o menos profundidad para hacer eso. Que en un primer momento, como decía una de mis compañeras, se puede acudir a unos temas, pues sí, pero lo que es importante es que esos temas los hagas tuyos, que tú seas capaz de defenderlos, que seas capaz de desarrollarlas. Y luego además, a ver, ahora tan de moda que están el tema de las competencias transversales, yo, de ejemplo de mi institución, no vale, digamos, el prepararse los temas en vertical. Me voy a preparar instituciones, ¿no? Tú puedes preparar, digamos, el Tribunal Constitucional, lo que es la documentación judicial y hacer prácticas de cómo hay que buscar en esa web de ese Tribunal Constitucional las sentencias, los recursos de amparo o qué es lo que hay, o cómo esas sentencias, recursos de amparo están tratados en bases de datos públicas o privadas. Entonces no es que digas que me voy a coger el temario y el primer ejercicio a muerte. No, a ver, es una oposición con unas materias muy variadas, muy transversales, que tú te puedes poner a decir, pues, el defensor del pueblo, el derecho parlamentario, cómo se tramita ahora, pues yo qué sé, qué es una investidura, cómo se refleja esa investidura en la página web, en este caso del Congreso, las comisiones en el Senado, cómo se ven, o abrir el melón a los parlamentos de comunidades autónomas que sacan también plazas, tanto de archivos, de bibliotecas o de documentación, y estás viendo cómo es la documentación. Y luego, a ver, como he dicho antes, el Cortes tiene un tema de becas, el Congreso saca 12 becas anuales prorrogables por 6 meses más. No es un sueldo increíble, pero bueno, te puede ayudar a mantenerte en Madrid y estás conociendo cómo se trabaja dentro de la institución. A ver, también lo puedes hacer desde fuera, acudiendo a la biblioteca o al archivo a ver qué documentación hay. Y antes de pasar a otra pregunta, los temarios que sepáis que están a disposición de estas academias, que no sé si se pueden llamar academias, están a disposición de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de la Comunidad de Madrid. Eso Si lo es. que queréis es echar un ojo, Es para echar porque un es ojo. verdad
que hay que partir. Y otra cosa que yo creo que siempre ha sido utilísimo es, uno, mirar la web, porque ahora por transparencia y demás tienen Tienen que que- colgar todo, incluso los supuestos prácticos, Eso es, por cosa eso que digo- antes no. Mm. Los tipotest los tenéis, con el resultado también. Sí. Y luego ir a escuchar cuando son orales, por ejemplo, y cuando tienen que leer los temas. En ayudantes hay una parte también de temas, ahora son preguntas cortas, bueno, pero eso es público, entonces puedes ir a escuchar y puedes ver la gente cómo lo hace y qué nota les ponen, y también te vas haciendo una idea. Eso siempre ha sido Sí. así, lo hemos hecho Y siempre. luego siempre prepararse los temas, como ha dicho Maruca, transversalmente. Hay temas que una parte de él sirve para muchos, pero hay que tener ojo. O sea, si ahora estamos con la ciencia abierta, ¿creéis que la ciencia abierta no influye en los repositorios? ¿No influye en el apoyo al investigador? ¿No influye? Entonces, hagamos un tema que un cuerpo sirva transversalmente para varios temas. Aunque luego el específico tengas que poner cosas específicas de ese tema, pero hay algunas cosas, el marco teórico te sirve transversalmente. Nos estamos metiendo en la siguiente mesa, pero bueno, me parece que para vosotros es interesante. Lo que tenéis que tener en cuenta es que en la oposición os va a salir un tema, no te va a salir el temario completo. Entonces, si tú tienes una buena definición, me da igual, de publicaciones oficiales, esa definición buenísima, maravillosa, que la has comparado, que si es de la IFLA, si es de lo quien tú quieras, la puedes utilizar en más de un tema, porque a ti te va a caer un tema de biblioteconomía. ¿Qué pasa? Perdón. No, yo es que soy moderadora y no debería intervenir, pero no me resisto. Tenéis una maravillosa biblioteca en este centro que tiene los temarios de algunas de estas academias que ya hemos dicho que no os lo recomendamos, pero que pueden ser un punto de partida. Pero tiene además unos recursos maravillosos que están a vuestra disposición y me vais a perdonar, pero no los utilizáis como deberíais. Y además una excelente profesional que está dispuesta a ayudaros, a dirigiros en las búsquedas. Entonces, de verdad, aprovechar lo que tenéis porque sois de alguna manera pues muy beneficiados de estar aquí en este centro. Y otra cosa que tampoco me resisto a comentaros, no valoráis la formación que estáis recibiendo porque, como decía Maruca, vosotros vais a ser especialistas en información y documentación, que es vuestro grado. Y eso os capacita para formar, elaborar, discutir, criticar cualquier tema relacionado con esta formación, para la búsqueda de fuentes, para la elaboración de los temas. Tenéis una base estupenda, de verdad, tenéis unos conocimientos básicos, técnicos, que otras personas con otras formaciones no tienen y no os dais cuenta de esa ventaja con la que jugáis. Y creéroslo. Pensáis que salís de aquí sin ningún conocimiento, no es así. Esa base técnica, esos conocimientos fundamentales sí que los tenéis. Lo único que tenéis que hacer es aprovecharlos, elaborar unos buenos temas actualizados con bibliografía que sois capaces de buscar y que tenéis, como os digo, muchos medios en el centro para que esa opción la podáis encontrar de manera fácil. ¿Había más preguntas? Sí, había otra pregunta por allí. En mi caso, que soy migrante, normalmente cuando suelo revisar convocatorias de distinto tipo, ya sea para oposiciones o concursos, el limitante es la nacionalidad. Sin embargo, hay procesos de investigación generados por las mismas instituciones que sí permiten pues, que concurse o entre una persona pues, que no es del espacio de la Unión Europea o concretamente español. Recuerdo un caso concreto de las becas del Congreso, que había este aspecto en las bases. Entonces mi pregunta es si conocen o ha habido alguna iniciativa que permita ampliar ciertos espacios, porque pues reconozco que estas políticas estén hechas un poco para evitar la fuga de cerebros, ¿no? Y aprovechar que la gente que se esté formando en documentación aplique a estos concursos públicos, pero no sé si de pronto hay algún tipo de apertura o ciertos espacios que permitan eso a la población migrante formada con títulos homologados y que tiene permiso de residencia y trabajo en España poder acceder a estas plazas.
Lo primero que te quería decir es que justamente la convocatoria del Ministerio de Cultura, si tienes homologado el título o un certificado de equivalencia, sí te puedes presentar. Esto no está cerrado para nacionales en absoluto. Lo que pasa que es verdad que tienes que tener la homologación, que eso también tiene eso aquel. Y luego es verdad que desde el Ministerio de Cultura llevan muchísimos años con la, ¿cómo se llaman? Con ALA, la Asociación Latinoamericana de Archivos, haciendo una escuela iberoamericana de archivos. Es verdad que os tienen que designar en cada país y demás, pero lleva muchísimo tiempo dando formación y ahora ya últimamente ya no lo sé porque estoy un poco desconectada de esto, pero en tiempos hasta paleografía, diplomática, o sea, dan una formación muy amplia, muy en relación, claro, es cultura, muy en relación a este tipo de oposiciones. Eran becas de formación que realmente capacitaban para desempeñar el puesto de trabajo en cualquier archivo. Estuvieron funcionando mucho tiempo, se llamaba así Escuela Iberoamericana de Archivos, lo dirigía el Ministerio de Cultura y sería algo que se podría volver a poner en marcha porque ALA ha vuelto a cobrar mucha fuerza que había perdido, pero es una asociación que ahora mismo tiene otra vez mucha capacidad de movilizar a personal y se podría volver a intentar revitalizar ese tipo de formación iberoamericana. Estaban bien pagadas las becas, ¿eh? Voy a compartir con vosotras algunas de las preguntas que ha hecho el público asistente online. Una de ellas, Fátima, nos comenta cómo se puede acceder a un preparador. Si podéis hablar de preparadores, si podéis tratar ese tema. Si no, podemos comentar Pues, también en relación no, a si los... lo de preparadores, por decir algo, o sea, no es fácil encontrar un buen preparador, es muy difícil, pero a veces, por ejemplo, yo puedo decir, no fue preparador, pero dentro de las propias bibliotecas universitarias también se da formación generalmente para pasar de categoría profesional. Últimamente, no se hacía hace muchos años, pero últimamente sí que se está dando formación cuando hay una promoción interna al personal interno que quiere promocionar y se busca algún preparador. Yo puedo contar el caso de qué es lo que hacemos. Pues generalmente se busca al que haya sacado la última oposición de las mejores notas. Entonces te pones en contacto con él y le ofreces la posibilidad de darle un curso de formación dentro de la propia institución para preparar a ese personal que tiene que presentarse a esa otra categoría profesional. Y a nosotros nos ha funcionado. Eso dentro de lo que es el ámbito que no es privado. Y yo cuando sí utilicé preparador para mi oposición de ayudante, al principio hace ya muchísimos años, y recuerdo que solamente pues me lo podía permitir un mes o dos, creo que me pude permitir. Y fue a base del boca a boca, preguntando, simplemente preguntando qué profesionales están siendo preparadores de este área y porque siempre conoces, poco a poco vas conociendo gente y además que todos los preparadores también seleccionan en ocasiones a la gente que admiten, no quieren a una persona que no sea responsable, o sea, quieren a alguien que de verdad va y quiere sacar la oposición. Entonces, es una cosa mutua. Tú le tienes que intentar elegir al mejor y él también te elige a ti. Eso es en mi caso lo que pasó. Y yo lo tuve 2 meses para francés, una catedrática de francés para el idioma, para el resumen y para la catalogación, que eran los puntos más débiles que yo tenía, puesto que nunca había trabajado en bibliotecas. Lo de la historia de los preparadores es complicada. De hecho, yo vengo aquí en representación de una asociación que tiene muchas dudas éticas porque preparador, ¿qué es? ¿Alguien a quien pagas? En negro, que además es incompatible. Pide tú la compatibilidad función pública para preparar a alguien y luego eso también son redes clientelares, preparadores en tu jornada laboral. O sea, con dinero por delante es una cosa muy complicada. Desde luego nosotros cuando nos lo han preguntado jamás hemos puesto en contacto absolutamente a nadie. Otra cosa, y esto lo hablábamos, son las redes de colaboración entre nosotros. Ahora, es verdad que si pretendes a alguien que te haga un seguimiento específico y demás, pues no hay academias como yo que sé, los inspectores de Hacienda, que ahí sí que tienen preparadores en una academia. Luego habrá también los que cobran en negro y demás, pero luego también hay cosas profesionales, digamos así. En nuestro mundo eso no existe porque somos muy pocos. Entonces nadie se dedica a eso profesionalmente y legalmente, por así decirlo. Pero sí que están las redes de, pues ir, lo que ha dicho Maruca, vas a los centros, normalmente es que la mayoría de los archiveros estamos como encantadísimos de viene alguien y tiene ganas y le pasas material
material y demás. Ahora, una cosa es que yo te pase material, otra cosa es que yo te ayude con alguna cosa y otra cosa es que pretendas que yo te haga un seguimiento personalizado a ti. Ese tipo de preparación, sinceramente, es difícil, a no ser que sea un amigo. Yo sí que conozco casos de amigos que aprueban antes, pues estos grupos que decís, pues una prueba antes y forma a otro, o conoce y ayuda, pero a lo mejor te hacen ayudas un poco puntuales. Te ayudo, yo que sé, por ejemplo, a preparar el supuesto práctico de descripción de unidades documentales, cosas súper específicas. Ahora, ya lo hemos dicho también antes, lo que sí hay es cursos muy concretos de preparación de oposiciones. Pero eso de pensar que yo voy a un sitio y me dan el temario ya hecho que yo me estudio y voy a repetir como un papagayo, luego viene una persona y me explica todo esto, aquí no existe y a lo mejor no sé si es el mundo ideal, por así decirlo. Yo creo que los preparadores en sentido tradicional los puedes encontrar en determinados cuerpos del Estado, pues como inspectores, abogados del Estado, diplomáticos. Yo creo que en nuestro mundo puedes tener más un tema de una colaboración por especialización. En Cortes, por ejemplo, somos muy poquitos, tampoco es que haya preparadores. Si en un momento determinado, en mi caso, yo recibí ayuda de un preparador, digamos, la condición era que yo ayudara o preparara, digamos, en la siguiente oposición, porque está el tema de que si estás cobrando, el tema del clientelismo, el tema de que luego no puedes formar parte de los tribunales, entonces es como muy complicado. Ahora, yo creo que en cualquiera de nuestros centros aparecéis cualquiera de vosotros y decís que yo quiero prepararme, os recibimos con los brazos abiertos. Ese seguimiento, no sé, diario, semanal, quincenal, no creo que lo tengáis. Ahora, si tú llegas y dices, oye, quiero información sobre, la vais a tener, o dónde está esta bibliografía, o quién me puede ayudar. Y luego, por ejemplo, la SEDIC últimamente ha sacado algún curso de preparación de los prácticos. Tiene muy buenos cursos la SEDIC, antes no existía, por eso teníamos que buscarnos la vida de otra manera, pero ahora contamos con SEDIC. Y antes tampoco existía esta facultad. Eso es. Entonces es que eran otros tiempos y por eso teníamos que buscarnos la manera y te daban, yo cuando digo que fui a preparadora, pues iba los sábados por la mañana, o sea, iba un día a la semana, los sábados por la mañana en mi tiempo y eran personas pues o que trabajaban o sea, tenían alguna responsabilidad, no podían participar, como han dicho hasta no se podía participar si te preparaban, pero claro, y la catedrática de francés para nada, no tenía ninguna incompatibilidad porque era una catedrática de francés, o sea, pero eso ya ha cambiado, lo tenéis mucho más fácil ahora, tenéis muchísimos más medios y hay muchísimos cursos. Víctor, ¿hay más preguntas? No, pero no hay tiempo. Muchas gracias, Maruca, Maribel, Elisa, muchas gracias a vosotros por estar aquí.